¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero origen de los ángeles caídos? ¿Qué fuerza o qué motivo podría haber llevado a un ser celestial a enfrentarse contra su propio creador? La historia de Samael, también conocido como el veneno de Dios, es una de las más enigmáticas y profundas dentro de la mitología angelical. Situado en un lugar privilegiado, junto al trono de Dios y al lado de los 6 arcángeles más poderosos, Samael fue el séptimo defensor de los cielos. Sin embargo, su historia es mucho más compleja que la simple clasificación de bueno o malo. Acompáñame en este relato para descubrir los misterios y las decisiones que llevaron a este ángel a su destino final. Samael, un ser creado a partir del esplendor divino, se destacaba entre los suyos por su firmeza y su capacidad de juzgar con imparcialidad. No era ni bondadoso ni malvado, era justo, lo cual, en ocasiones, lo hacía parecer implacable. Su trabajo consistía en ejecutar la voluntad de Dios, lo cual lo convirtió en el temido ángel de la muerte. Su labor era tan ardua como esencial. Debía arrebatar la vida de aquellos que no se arrepentían de sus pecados y lo hacía sin vacilar, portando una espada brillante de la que emanaba una gota de veneno, el temido veneno de Dios. Con el paso del tiempo, Samael se convirtió en un ser lleno de resentimiento. Aunque era el jefe supremo del quinto cielo, gobernando a más de 2 millones de ángeles, su descontento con las decisiones divinas creció. La creación del hombre desde el polvo de la tierra fue un punto de inflexión. Cuando Dios ordenó que todos, incluidos los ángeles, adoraran a Adán, Samael sintió que se había cometido una gran injusticia. ¿Cómo podía un ser de barro, inferior en su esencia, merecer la adoración de seres creados a partir de la gloria celestial? Este sentimiento de inferioridad alimentó su ira y lo llevó a desobedecer a Dios. Mientras sus compañeros ángeles seguían las órdenes divinas, Samael decidió que no podía adorar a un ser que consideraba inferior. Incluso ante las advertencias del arcángel Miguel, quien le recordó la omnipotencia de Dios y la certeza del castigo divino, Samael persistió en su rebeldía. En su desesperación por alcanzar el poder y demostrar su superioridad, Samael declaró que se haría con una estrella en lo alto del cielo y la convertiría en su trono, buscando ser igual o más poderoso que el Altísimo. Después de su insubordinación, Samael fue lanzado desde lo alto por el arcángel Miguel, quien, enfurecido por su arrogancia, lo empujó hacia la tierra. Dios, en su infinita sabiduría, dio la orden a todos los ángeles de descender y adorar a Adán como si fuese él mismo. Pero Samael, lleno de resentimiento, se negó rotundamente. En su lugar, desafió abiertamente a Dios, alegando que él y sus seguidores demostrarían que Adán no merecía tal adoración. Dios, sin perder la calma, propuso una prueba para medir la sabiduría de ambos, Samael y Adán. En el Edén, bajo la atenta mirada de Dios, Adán fue capaz de nombrar a cada una de las bestias de la tierra, una hazaña que Samael no pudo igualar. Este fracaso humilló al orgulloso ángel, quien, sumido en la ira y la impotencia, rompió en llanto. Dios, al ver su dolor, lo reprendió duramente, recordándole que había sido creado a partir de la gloria divina y que su comportamiento no era digno de un ser tan elevado. El destino de Samael estaba sellado. Expulsado del reino celestial junto con sus seguidores, fue arrojado a la tierra. En su desesperación por no ser exiliado, se aferró a las alas del arcángel Miguel, pero Dios, con un simple movimiento de su dedo, lo desprendió y lo lanzó con más fuerza hacia su castigo. Desde entonces, Samael ha vagado por la tierra, sufriendo y nunca más levantando la mirada hacia los cielos. Sin embargo, la historia de Samael no termina con su caída. Según la mitología, en la tierra se unió a Lilith, la primera mujer de Adán, quien había sido expulsada del Edén por negarse a someterse a su esposo. Juntos, Samael y Lilith engendraron una multitud de hijos, espíritus oscuros que se convirtieron en los señores de las tinieblas, creando un reino de oscuridad
que rivalizaba con el propio reino de los cielos. Esta unión con Lilith consolidó a Samael como el príncipe de las tinieblas, y juntos planearon la destrucción de la creación divina. Aunque Dios, en su infinita sabiduría, mandó a asesinar a sus hijos demoníacos, Samael y Lilith continuaron propagando su oscura descendencia. En algunos relatos se dice que Dios incluso mandó a castrar a Samael para evitar que continuara reproduciéndose, lo que llevó a Lilith a abandonar a su esposo, mientras que en otras versiones ambos continuaron gobernando las tinieblas durante miles de años con el único objetivo de derribar a Dios de su trono. La figura de Samael es dual en la mitología. Para algunos es el príncipe de todos los ángeles, mientras que para otros es el gran jefe de los demonios. Este poderoso ser, con dominio sobre los cielos, las ciencias y los planetas, buscó crear un mundo paralelo, lo que lo habría convertido en un demiurgo. En el mito hebreo se dice que fue Samael quien plantó el árbol de la sabiduría en el Edén, buscando que Adán desobedeciera a Dios y cayera en pecado. A lo largo de los siglos, la figura de Samael ha sido interpretada de muchas maneras, pero lo que queda claro es su rol como un ser que desafió el orden establecido por el Creador. Su historia, llena de orgullo, resentimiento y una constante búsqueda de poder, nos recuerda la eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. A medida que Samael fue desterrado de los cielos, la tierra se convirtió en su nuevo reino, un lugar donde la oscuridad, el resentimiento y la sed de venganza encontraron un terreno fértil para crecer. Sin embargo, su caída no solo marcó el inicio de su exilio, sino también el comienzo de un plan ambicioso: derrocar a Dios y destruir la creación que tanto despreciaba. En su desesperación por demostrar su superioridad y su valor, Samael se convirtió en el arquitecto de las tinieblas, buscando siempre una manera de retomar el poder que había perdido. Samael no era un ser que aceptara su destino sin luchar. Desde el momento en que fue arrojado a la tierra, comenzó a tramar su regreso al poder. Para ello, buscó aliados en las profundidades de la creación, seres que, al igual que él, habían sido desterrados o despreciados por el Altísimo. Fue así como Samael formó una alianza con Lilith, la primera mujer de Adán, quien compartía su resentimiento hacia Dios. Lilith, al igual que Samael, había sido creada con el mismo barro que Adán y se negaba a someterse a la voluntad de cualquier ser, incluyendo a su esposo. Lilith y Samael se unieron en su rebelión contra Dios y juntos engendraron una multitud de seres oscuros. Estos hijos demoníacos, conocidos como espíritus sombríos, se convirtieron en los habitantes de un reino de sombras y desolación, un reflejo oscuro del paraíso perdido. Este reino, conocido como el Averno, se erigió como un desafío directo al dominio de Dios, un lugar donde la oscuridad reinaba y donde la luz divina apenas podía penetrar. Samael, quien una vez había sido un defensor de los cielos, ahora se encontraba en guerra con su propio creador. Su sed de venganza no conocía límites y junto a Lilith comenzaron a planear cómo podrían socavar la creación divina desde sus cimientos. Sabían que no podrían enfrentarse directamente a Dios, por lo que optaron por una estrategia más sutil: corromper a la humanidad, la obra maestra del Creador. El mito cuenta que Samael, disfrazado como una serpiente, tentó a Eva en el jardín del Edén. Le susurró palabras llenas de promesas y verdades a medias, llevándola a cuestionar las prohibiciones que Dios había impuesto. ¿Por qué no puedes comer del fruto del árbol del conocimiento?, le decía. ¿Acaso no deseas ser como Dios, conociendo el bien y el mal? Eva, influenciada por las palabras seductoras de Samael, tomó del fruto y lo comió, compartiéndolo luego con Adán. Así, la humanidad cayó en pecado exactamente como Samael lo había planeado. El fruto del conocimiento abrió los ojos de Adán y Eva, revelándoles las verdades del mundo, pero también su desnudez y su vulnerabilidad. Dios, al descubrir lo que había ocurrido,
no solo maldijo a la serpiente y a la tierra, sino que también expulsó a la pareja del paraíso, marcando el inicio del sufrimiento humano. Y aunque esta caída parecía ser una victoria para Samael, también selló su destino como el eterno enemigo de Dios y la humanidad. Los descendientes de Adán y Eva nacieron en un mundo de dolor y esfuerzo, y muchos de ellos fueron influenciados por los hijos de Samael y Lilith, los cuales esparcieron la maldad y el caos por toda la creación. Según algunos relatos, Caín, el primer asesino de la humanidad, fue hijo de la unión entre Eva y Samael, lo que lo convirtió en un ser destinado a traer desgracia a la raza humana. Sin embargo, Dios no dejó que las acciones de Samael y Lilith quedaran impunes. Envió a sus ángeles a la tierra para enfrentar a las fuerzas de la oscuridad, liderados por el arcángel Miguel, el eterno rival de Samael. En una batalla épica entre el bien y el mal, los ángeles de Dios lucharon contra los demonios y los espíritus oscuros, tratando de restaurar el equilibrio en la creación. Aunque las fuerzas celestiales lograron contener la expansión de las tinieblas, Samael y Lilith nunca fueron completamente derrotados. Se retiraron a las profundidades de la tierra, donde continuaron tramando su venganza. En su exilio, Samael siguió siendo un ser de gran poder. A pesar de su caída, no perdió su capacidad para influir en el mundo. Desde las sombras continuó tentando a los humanos, susurrándoles al oído y manipulando sus deseos más oscuros. Su objetivo era claro: demostrarle a Dios que su creación, los seres humanos, eran defectuosos, que no eran dignos de la atención y el amor que Él les brindaba. Samael veía en cada pecado humano una prueba de su éxito, una confirmación de que la rebelión contra Dios era la verdadera naturaleza de los seres creados. La influencia de Samael se extendió a través de los siglos, y en muchas culturas se le asoció con la muerte, la tentación y el mal. Su figura se convirtió en un símbolo del poder destructivo de la soberbia y la rebelión. Sin embargo, algunos también lo vieron como un símbolo de justicia implacable, un ángel que, a pesar de su caída, seguía cumpliendo con su deber de castigar a los pecadores y llevar las almas al más allá. La historia de Samael es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la rebelión. Es un relato que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre las consecuencias de desafiar el orden establecido por el Creador. Samael, el veneno de Dios, sigue siendo una figura enigmática cuya historia continúa fascinando y aterrorizando a aquellos que buscan entender los misterios del universo. Si este relato te ha mantenido intrigado, no te pierdas nuestros próximos vídeos donde exploraremos otras figuras míticas y sus impactantes historias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para ser el primero en conocer los secretos más oscuros de la mitología. Nos vemos en el próximo vídeo.